Leemos la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versos 19 hacia el 22 dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Señor Dios Todopoderoso, en estos momentos, Señor, te doy las gracias, Padre, porque nos has bendecido, Padre. Y Señor, porque tienes una bendición preparado para nosotros en esta noche. Bendito Dios, te pido, Padre, que tomes control de todo mi ser, Padre. Que tomes control de mis labios, que tomes control de mi mente, Padre. Que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu palabra, Señor. Sino que sea usted, Padre, tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Porque solo tú, Padre Santo, tienes palabra de vida eterna, Dios. Y solo tú puedes edificar a tu pueblo. Solo tú nos puedes tocar allí de lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Por favor, bendito Dios, dame las palabras, Señor. Toma control de mi mente, de mi corazón, de toda mi alma, Padre. Y que sea tú, Padre Santo, hablando a tu pueblo, Señor. Y que, Señor, podamos salir de aquí habiendo recibido una bendición muy, muy especial, Padre Santo. Por favor, Señor Padre, abre nuestros corazones y déjanos, Señor, estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. El pueblo del Señor dice amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, en esta noche he titulado este mensaje: Nuestro acceso al lugar santísimo. Amén. Nuestro acceso al lugar santísimo. Hermanos, hermanas, cuando estaba meditando en la palabra del Señor, cuando estaba estudiando la palabra, yo había tenido un mensaje diferente. Pero ayer el Señor me puso en la mente cómo el Señor, cómo Él rompió ese velo, cómo el Señor nos dio acceso a su presencia, cómo nosotros, siendo pecadores, gentiles, que no conocía al Señor, que no quería nada con el Señor se despojó de su gloria. El Señor vino a esta tierra como un hombre y el Señor nos dio la entrada al lugar santísimo. Y aunque ya tenía un mensaje preparado, se lo cuento en otro día, pero el Señor quería, yo creo, que les predicara esto: nuestro acceso al lugar santísimo. Y no sé si nota, hermanos, pero también esto es un poquito relacionado a lo que el pastor Rubén habló en esta mañana, cuando habló de la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. Vamos paso por paso, en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, ahorita, como hijos de Dios, como creyentes en su palabra, en las obras del Señor, nosotros tenemos esa libertad, tenemos ese acceso al lugar santísimo. ¿Cómo es eso? Cuando Jesús murió en el cruz del Calvario y cuando Jesús sacrificó su vida, el Señor perdonó nuestros pecados. Amén. Porque acuérdese que desde cuando Adán y Eva pecó, nosotros tuvimos esta naturaleza pecaminosa. Nosotros no queríamos nada con el Señor. Nosotros íbamos de continuo al mal y nosotros estábamos bien separados del Señor. No había esperanza. Nosotros éramos gentiles. Ya no había forma en que nosotros podíamos entrar. No había forma en que nosotros podíamos obtener esa vida eterna. Pero cuando Jesús vino a esa tierra, Él vino con una misión. Él vino con un propósito para darnos esa vida eterna. Y lo iba a hacer por medio de su sacrificio. Cuando el Señor murió y resucitó, Él nos dio el perdón de pecados.
y o sea que nos dio su Espíritu Santo, que nos iba a estar guiando hacia la vida eterna. Y ya no íbamos a ser pecadores, sino que vamos a estar caminando en la voluntad del Señor y que vamos a hacer las cosas que el Señor le agrada. Amén. Y cuando el Señor dio su vida, en ese momento que el Señor murió o expiró, dice la palabra, si veamos en Mateo capítulo 27, verso 51, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora viene otra cosa. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? El tabernáculo. El tabernáculo donde había el lugar santo y más adelante había el lugar santísimo. ¿Usted sabe qué dividía el lugar santo y el lugar santísimo? Un velo, una cortina muy gruesa. En ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y solo podía entrar ese sumo sacerdote una vez al año. Y cuando entraba ese sumo sacerdote, entraba sacrificando y entraba pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo de Israel. Y dice aquí en el verso 51 del capítulo 27 de Mateo: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo que estaba ahí dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó cuando el Señor murió, cuando el Señor entregó su espíritu al Padre. Dice que he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, hermanas, esa cortina no era cualquier cosa. Esa cortina, dice la palabra del Señor en Éxodo, que era una cortina muy gruesa, una cortina de calidad muy buena. Y cuando el Señor murió, de arriba, de abajo, así se rasgó esa cortina. Y nosotros tuvimos la entrada al lugar santísimo. Amén. Nosotros tuvimos esa entrada a la presencia del Señor, y el Señor nos regaló la vida eterna. Amén. No sé si me entienden, hermanos. Eso dice el verso 19. Gloria a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre derramada del Cordero, por su sacrificio, nosotros tenemos esa libertad y podemos entrar con confianza al lugar santísimo, sabiendo que nosotros ya no somos iguales, que el Señor ya perdonó nuestros pecados y que nosotros ya tenemos acceso a ese lugar tan precioso, a ese lugar tan maravilloso. Amén. ¿Quién en este momento está en el lugar santísimo? Todos nosotros, porque todos nosotros ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros hemos creído en el Señor Jesús y en sus obras y en su palabra, y creemos que el Señor Jesús vino con un propósito para perdonar nuestros pecados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vayamos al verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esto una vez más se está refiriendo a su sacrificio, de su cuerpo. Cuando su cuerpo se estaba expirando, cuando se estaba muriendo, cuando sus fuerzas se estaban yendo del Señor en esa cruz. Y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando el Señor murió, Él nos abrió esa entrada a través del velo, cuando rasgó el velo y cuando nos dio esa entrada al lugar santísimo. Eso es a través de su sacrificio, a través de su carne, de su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Este gran sacerdote es nuestro Señor, ese sacerdote eterno, ese sacerdote perfecto, el Jesús el Mesías, el quien vino para salvarnos, para darnos la vida eterna. Amén.
porque solo Él, acuérdese, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, pidiendo perdón al Señor para que perdonara los pecados del pueblo de Israel. Y el Señor Jesús estaba haciendo algo muy similar. Dice en otras escrituras que vamos a ver más adelante, que el Señor Jesús fue delante del Padre pidiendo perdón por nuestros pecados, dando cuentas para nosotros. Y a través de eso, como el sacerdote lo hizo, como el Señor Jesús lo hizo, nosotros tuvimos el perdón de pecados. Amén. Gloria a Dios. Y ahora quiero enfocarme en el verso 22, porque esto dice algo muy, muy especial. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero leerle ese verso en la versión traducción en lenguaje actual. El verso 22 dice así: por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Cuando el Señor llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, el Señor no nomás nos dio la entrada al lugar santísimo, sino nos dio ese privilegio tan grande de poder tener una relación íntima con el Señor, de tener esa amistad, como dice esta versión, con el Señor. Por eso dice el verso 22, por eso mantengamos una amistad sincera con Dios. Hermanos, hermanas, hay que conocer al Señor, hay que conocer al Padre, hay que conocerlo como es, porque nosotros como sus hijos debemos tener esa intimidad, esa relación, como nos está diciendo, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Ya en vez de un cordero siendo matado, el Señor Jesús tomó el lugar de ese cordero, pero ese cordero no tenía mancha, ese cordero no tenía culpa, porque ese cordero era perfecto. Ese era el cordero de Dios, y por medio del sacrificio de ese cordero nosotros fuimos lavados, nosotros fuimos purificados, y el Señor nos perdonó. El Señor perdonó nuestros pecados, nuestros errores, y ahora podemos entrar en el lugar santísimo confiadamente, humildemente, en la presencia del Señor, reconociendo que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Amén. Aleluya. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura. Cristo ya nos dejó limpios de pecado. O sea que si ya estamos limpios de esos pecados que cometíamos antes, si ya no tenemos esos pecados en nosotros, ya tenemos acceso al lugar santísimo, y ya debemos estar en el lugar santísimo todo el tiempo. Porque si tenemos pecados, es porque ya no estamos en el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo es un lugar sagrado, es un lugar no cualquiera, hermanos. Ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Así era la situación, así de seria era la situación, hermanos. O sea, en lo espiritual hablando, hay que estar seguros que nosotros estamos agradando al Señor, que ese acceso al lugar santísimo no se nos quite, que
siempre estemos en el lugar santísimo todo el tiempo, todos los momentos, amén. Por eso dice, mantengamos una amistad sincera con Dios. Porque ¿cómo vamos a saber qué hacer? ¿Cómo vamos a saber la voluntad del Padre si no lo conocemos? Si no leemos su palabra, si no oramos, hermanos, si no tenemos ese deseo de buscarlo, hermanos. Como dijo David, que él quisiera estar en la casa del Señor todos los días. Porque él tenía ese deseo, él tenía ese anhelo de buscar al Señor, de conocer a su Padre, de conocer al Dios Todopoderoso. Hermanos, hermanas, hay que tener ese deseo, ese anhelo para saber lo que el Señor quiere de nosotros, para saber lo que el Padre quiere de su Hijo, amén. Hay que mantener esa amistad, esa conexión, esa relación, una relación sincera con nuestro Señor, amén. Y ya que tengamos esa relación, ya que sabemos que ya que conocemos al Señor, ya que conocemos todas sus misericordias, todas sus bondades, aquí dice que podamos tener la plena seguridad de que podamos confiar en Él. Ahora podemos confiar en Él, teniendo confianza, sabiendo que Él ya nos perdonó, que ya tenemos acceso al lugar santísimo y podamos entrar en su presencia, amén, aleluya. Porque nosotros no podíamos tener una relación con Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa nos llevaba de continuo al mal. Pero gloria a Dios, porque mandó a su Hijo, a Jesús, para que perdonara nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, amén. Ni tenía necesidad, porque era Dios, pero por su gran amor y su gran misericordia, Él nos vio y Él dijo y puso su mirada en nosotros y dijo que nos iba a perdonar y dijo que nos iba a dar la vida eterna, porque así es nuestro Señor, amén. Él es grande y poderoso, amén. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Ahora, hermanos, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 14, para ver esto un poquito más, amén. Hebreos capítulo 4, Hebreos 4:14. Gloria al Señor, aleluya. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, como les mencioné, que Jesús, poniéndose en el lugar del sumo sacerdote, traspasó los cielos. Él llevó nuestros pecados y dio cuentas por nosotros. Por eso, y después dice, retengamos nuestra profesión. O en otras palabras, sigue confiando en Él. Sigue confiando en el Señor. Porque si el Señor hizo todo eso para nosotros, se despojó de su gloria, vino como un hombre, se humilló, el Dios Todopoderoso, humillándose, viviendo entre los hombres, viviendo entre pecadores, el Dios perfecto, el Santo de Israel, se humilló. ¿Y qué fue el propósito? Para darnos la vida eterna, por amor, hermanos. Y por eso, hermanos, hay que confiar en Él. Sigue confiando en Él, porque Él es fiel. Él es fiel y Él no falla, amén. Aunque nosotros no seamos fiel, el Señor sigue siendo fiel, porque el Señor no se puede negarse a sí mismo, amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, mira todo el trabajo que hizo el Señor. No solo murió, no solo pasó todo ese sufrimiento,
sino que después de eso se puso en lugar de sumo sacerdote, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y dio cuentas, hermanos, por nosotros. Él llevó nuestros pecados y Él nos perdonó. Amén. Retengamos nuestra profesión. Confía en Él. Amén. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote fue uno perfecto, que no tenía mancha, uno que no había pecado. Acuérdese, el sumo sacerdote iba cada año para pedir perdón al Señor por los pecados del pueblo de Israel. Pero este sumo sacerdote solo lo hizo una vez. ¿Por qué? Porque él era perfecto, porque Él no tenía mancha, porque Él era el santo. Amén. Y por eso Él era diferente. Y cuando Él perdonó nuestros pecados, fue algo diferente. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea que Jesús fue tentado también. ¿Se acuerda cuando Satanás le llevó al monte y lo tentó por 40 días? El Señor fue tentado, pero Él era perfecto. El Señor no se dejó tentar por Satanás, pues Él era perfecto. Él no tenía mancha, amén. Y Él sabía que Él tenía un propósito en esta tierra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora veamos y leamos el verso 16. Pongan mucha atención a esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, esto es una invitación de parte del Señor. El Señor nos dice: ya te perdoné tus pecados, ya hice todo ese trabajo, ya me esforcé mucho para que tuvieras el perdón de los pecados. Ahora hijo, ahora hija, te estoy dando esta invitación para que me busques. Te estoy diciendo que te acerques a mí, porque yo soy el Dios de misericordia, yo soy el Dios de compasión, yo soy el Dios que puede dar tu consuelo. Acércate, hijo, acércate, hija. Yo te puedo dar esa paz que estás buscando. Yo puedo darte ese gozo que estás buscando. Solo yo puedo darte ese descanso que tanto necesitas. Amén. Acércate, acércate, pero confiadamente, porque yo soy un Dios que no rechaza al corazón que está conflicto y humillado. Amén, contrito y humillado. Yo soy el Dios que no rechaza a un hijo que está en angustia, en pruebas. No, yo lo miro y yo tengo misericordia de él. Así es nuestro Dios, hermanos. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Ya el Señor rasgó el velo. Ya el Señor nos dio la entrada al lugar santísimo. Ya estamos ahí. Ya ese lugar nos pertenece a nosotros. Ahora, hermanos, hermanas, acércate a la presencia del Señor. Acércate al trono de la gracia. Así lo quiere el Señor. El Señor busca que tengas una relación íntima con Él. El Señor quiere que lo busques. El Señor quiere que tengas ese anhelo, ese deseo
para conocerlo más y más. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Porque ¿de dónde más podamos encontrar esa misericordia? Dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Quién como el Señor? Un Dios, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Él es Dios, Él es el todopoderoso. Pero el Señor también es misericordioso. Esos son los frutos, las características del Señor. Su misericordia, su fidelidad. Así es el Señor. El Señor no cambia. Si el Señor era misericordioso con nosotros, perdonándonos, el Señor va a seguir siendo misericordioso. Va a seguir buscando lo mejor para nosotros. El Señor va a seguir cuidando de nosotros. El Señor va a seguir escuchando nuestras oraciones. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en ese momento de necesidad, en ese momento indicado. El Señor, cuando miras tu esfuerzo, que te estás acercando a Él, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, ahí es cuando el Señor va a tener misericordia de ti. Amén. Porque solo en Él podemos confiar, solo en Él podamos hallar misericordia. Acuérdase lo que dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestro descanso, hermanos, hermanas. De ahí viene nuestra paz. Amén. Echa tu ansiedad sobre el Señor, que Él ya rasgó el velo. Ya tenemos la entrada al lugar santísimo. Amén. Aleluya, aleluya. También dice el Señor Jesús: todos los cansados, los trabajados, los que sienten que ya no pueden seguir adelante, los que sienten que ya no tienen las fuerzas, los que ya no se sienten dignos, ven a mí, dice el Señor. Yo les voy a hacer descansar. Yo les voy a dar esa paz que tanto necesitan. Amén. Aleluya, alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Así es nuestro Señor, así es nuestro Salvador. No nomás rasgó el velo, no nomás nos dio la entrada al lugar santísimo, sino que nos sigue hablando, nos sigue dando esa invitación para buscarlo, para rendirlo todo a Él. Porque Él lo rindió, Él lo dio todo. Hay que darle ese todo de nosotros de regreso. Amén. Y haced todo de corazón. Haced todo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar esa misericordia del Señor. Amén. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 9, verso 24. Gloria a Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que el Señor Jesús se presentó ante Dios, al Padre, así lo dice. Y el Señor pagó ese precio de nuestros pecados. Verso 25. Y para ofrecerse muchas veces, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Acuérdese, ese cordero que sacrificaban, ese cordero simbólicamente traía todos los pecados del pueblo de Israel, y cuando lo sacrificaban estaban pidiendo al Señor que los perdonara de todos sus pecados. Pero este cordero, acuérdese, ese cordero era perfecto, el Señor Jesús, que aunque fue tentado por Satanás, no pecó como muchos de nosotros hemos pecado. El Señor nunca pecó. Él era un hombre perfecto. Dice aquí en el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces. O sea que el perdón, el sacrificio que Él puso por obra, ese sacrificio, el peso de eso era tan grande, tan maravilloso, que solo lo necesitaba hacer una vez. Y en ese solo sacrificio que hizo el Señor, nos perdonó los pecados y nos dio la entrada al lugar santísimo. Amén. No como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque este era el cordero perfecto, este era el que no tenía mancha. Amén. Ahora vamos al verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una vez, un sacrificio que hasta este momento muchas personas están recibiendo los efectos de ese sacrificio. Ese sacrificio que el Dios Todopoderoso hizo para nosotros, para los gentiles, para hombres pecadores, para hombres como nosotros que no queríamos nada con el Señor. El Dios Todopoderoso se dio el sacrificio, ese gran sacrificio para nosotros, hermanos. Qué bueno es el Señor. Ahora ya no solo es una vez al año que podamos entrar en el lugar santísimo, como lo hacía antes el pueblo de Israel y el sumo sacerdote, sino que ahora el Señor nos da el privilegio de estar en el lugar santísimo todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 356 días del año, hermanos, todos los años. Así es nuestro Señor. Así el Señor lo hizo con ese solo sacrificio, hermanos. No sé si me entienden. Ese solo sacrificio. Qué gran privilegio que podamos estar conectados con el Dios Todopoderoso todo el tiempo. Todo el tiempo podamos sentir sus caricias, sus bondades, sus misericordias, y no nos deja caer. Nos tiene de su mano poderosa sostenidos y no nos deja caer. Así es nuestro Señor, y así fue su sacrificio tan grande. Amén. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, que todos esos pecados, tantos eran los pecados del mundo, que el Señor, que hubiera sido necesario que el Señor padeciera por tantos sacrificios desde el principio del mundo. Así era el extento de nuestros pecados. Todos esos eran los pecados de nosotros. Todos esos pecados los perdonó el Señor Jesús por medio de un solo sacrificio. Amén.
Aleluya. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ya hermanos, ya hermanas, estamos limpios del pecado. Ya el Señor nos purificó, ya el Señor nos lavó, ya el Señor nos dio ya el Señor nos hizo libres, para entrar en el lugar santísimo, para tener esa conexión tan maravillosa con Él. Hermanos, hermanas, esta no es cualquier cosa. Esto es un privilegio tan grande. Esto es un privilegio tan maravilloso que el Señor Jesús nos da. La entrada, el acceso al lugar santísimo. A tener esa conexión con el Señor. A tener esa relación íntima con el Señor. Yo me gozo, hermanos. Yo me gozo, hermanas. Porque siendo un simple persona, siendo un pecador, siendo una persona que no merecía el perdón de los pecados, el Señor puso su mirada en mí, así como el Señor puso su mirada en cada uno de los que estamos aquí. El Señor puso su mirada en usted. Y el Señor, viendo tu angustia, viendo que ya no tenías esperanza, que ya ibas a la perdición, el Señor dijo: ya no más vas a ir, ya no más vas a estar en ese camino que lleva a la perdición. No, yo te voy a presentar un camino nuevo. Te voy a dar acceso a un camino nuevo, al camino que lleva a la vida eterna, al camino que te da el acceso al lugar santísimo. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Aleluya. Por medio del sacrificio del Cordero, el velo fue rompido. Ese velo que nos obscenía, que nos impedía de entrar en la presencia del Señor y conocer al Señor. Porque una vez más, acuérdese, no podíamos tener esa entrada por nuestra naturaleza pecaminosa, que nos llevaba a la perdición, que estábamos completamente separados del Señor. Pero el Señor puso su mirada en nosotros. El Señor rasgó ese velo, rasgó ese obstáculo que no nos dejaba conocerlo. Qué grande es el Señor, qué poderoso es el Señor, que con un solo sacrificio, tenía tanto peso ese sacrificio, tanta importancia ese sacrificio. Con ese sacrificio perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados y tenemos ahora esa entrada al lugar santísimo. ¿Quién le puede dar la honra al Señor? ¿Quién le puede dar la gloria al Señor por eso, hermanos? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Regresemos al verso 19 del capítulo 10 de Hebreos, donde comenzamos. Y ahora, meditando en lo que hemos hablado, vamos a leerlo una vez más con este nuevo entendimiento. Amén. Acuérdese, ya tenemos ese acceso. Ya estamos en el reino de los cielos. Ya estamos en ese estado de salvación por creer en el Señor. Pero hay que mantener firmes en esa salvación, mantener firmes en ese lugar santísimo, que nada puede venir y derrumbarnos, que los dardos del enemigo no nos puedan tocar, hermanos. Amén. Hay que confiar en el Señor. Amén. Aunque muchos caen,
nosotros no vamos a caer porque nosotros creemos en el Señor y hemos puesto nuestra fe en el Señor. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, hay que santificarnos, hay que purificarnos más y más con la presencia del Señor, con su Espíritu Santo, con que ya nos dio. Amén. Acuérdese, nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Hay que purificarnos con el precioso Espíritu Santo del Señor. Amén. Lavarnos, saturarnos, y así vamos a poder estar todo el tiempo en el lugar santísimo, en ese lugar tan precioso, en ese estado donde aunque vengan las pruebas, vengan las luchas, el Señor nos da esa confianza, nos da esa seguridad que todo va a estar bien, porque Él es nuestro socorro. Él es el Dios Todopoderoso y Él cuida de nosotros. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Hermanos, hermanas, hay que ser esos justos que ponen atención a la palabra del Señor y que se dejan usar por el Señor. Acuérdese de ese gran sacrificio que el Señor hizo, ese sacrificio que nos dio la entrada al lugar santísimo. Qué bueno es el Señor. Amén. Por medio de ese sacrificio, el velo fue rompido y se nos fue abierto el lugar santísimo, para tener de nuevo esa relación con Dios que tenía Adán y Eva, y también para tener esa vida eterna. Amén.